Hasta la Unión Europea. Esta tarde, esta mañana, nos estamos reunidos para la conferencia del doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda de la Universidad de Guanajuato sobre comprender y transformar los alcances de la investigación cualitativa y su aplicabilidad. El doctor es licenciado en enfermería, tiene la maestría en educación, es doctor en ciencias de enfermería y en desarrollo humano. Tiene un postdoctorado en epistemología e investigación científica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México con nivel 1, es profesor de tiempo completo e investigador, coordinador del doctorado de Ciencias de Enfermería de la Universidad de Guanajuato en México. Es miembro de la Red Mexicana de Enfermería en Salud para el Adulto Mayor, fundador y presidente de la Academia Mexicana de Fenomenología e Investigación Cualitativa en Enfermería y Salud, AC México. También es profesor titular de investigación con enfoque cualitativo en el doctorado en Ciencias de Enfermería, ponente en cursos de fenomenología, investigación cualitativa, epistemología y envejecimiento y salud. Es miembro también del grupo de investigación NESPI de la Universidad Federal de Bahía y NEAPE del Núcleo de Estudios Avanzados de Pesquisa sobre Envejecimiento de la Universidad Estatal de Maringa. Ha sido nombrado en la lista de los 100 enfermeros líderes de América Latina y el Caribe, Sigma Theta Tau. También ha obtenido el premio María Guadalupe Cerizola Salcido 2024, autor del diagnóstico de enfermería en ANDA 2021-2023, el diagnóstico, disposición para mejorar el compromiso con el ejercicio. Muchas gracias, doctor, pues le doy la palabra y bienvenido. Muchas gracias, doctora Alba, por la presentación. Y bueno, quiero agradecer también a todo el comité organizador, profesor Fabio, profesora Sony, el comité que está integrado para poder llevar a cabo este magno evento. Eh, Voy a hablar en español, mas para aqueles que estão falando, aqueles que estão aqui que falam português, eu vou tentar falar devagar. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat e aí eu vou ler ao final da palestra. Então, vamos começar, tá? Voy a compartir mi presentación y bueno, les quiero compartir que para mí es un gran gusto poder participar en este evento de investigación cualitativa que seguimos cada año y sobre todo con una temática en torno a esta aplicabilidad de la investigación cualitativa. Y traté de diseñar la presentación de forma o de modo en el cual podamos no solo enfocarnos en esta parte de aplicación, sino tratar de regresar muchísimo antes a las razones epistemológicas de la investigación cualitativa. Creo que hablar de investigación cualitativa, yo puedo decirlo, estamos aquí en la sesión ya 19 personas y no sé si coincidan conmigo en función de que somos personas que si estamos aquí es porque nos gusta la investigación cualitativa, nos apasiona la investigación cualitativa y vamos a comprendernos entre nosotros, que es algo fundamental. Ajá. Y quiero hablar, perdón, a modo de introducción, ¿sí? Bueno, sabemos que la investigación cualitativa tiene como finalidad comprender una realidad en diferentes fenómenos, en diferentes objetos de estudio desde la voz de quienes viven esos fenómenos, de quienes están insertos en esos objetos de estudio y que tiene un potencial maravilloso para transformar dicha realidad. Lo vamos a ver a modo de mi propuesta que les voy a presentar al final, ¿no? En torno a los usos de la investigación cualitativa. Ahora bien, como la investigación cualitativa, se basa muchísimo en la parte de la comprensión y la interpretación, a menudo, ¿verdad? O con frecuencia, se cuestiona su falta de aplicabilidad. Y esto ha sido por una cuestión
de lucha de poderes, ¿no? En torno a los métodos cuantitativos, porque en nuestros contextos académicos, en nuestros contextos de investigación, claro que seguimos teniendo una predominancia, epistemológica en torno a los métodos cuantitativos. El hecho de estar en este tipo de eventos, de compartir el día de hoy y de compartir los días anteriores, nos lleva justamente a tener elementos y herramientas para poder darle esa legitimidad a la investigación cualitativa. Y creo que eso es el objetivo de este evento y el objetivo pues de los que estamos aquí en torno a las publicaciones y en torno a la difusión y divulgación de la investigación cualitativa. Ahora bien, sí, esta parte de poder remontarnos, ¿verdad? A esta cuestión de los objetivos de la investigación cualitativa, del objetivo fundamental, es súper importante, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa no es solo hacer o ejecutar un método o una metodología, es también tener en cuenta qué conocimiento es el que vamos a generar a partir de los estudios o a partir de nuestras investigaciones con los diferentes enfoques y métodos cualitativos. Eso es algo valiosísimo y fundamental. Y les voy a contar por qué. Porque desde mi experiencia, cuando trabajo con los cursos o cuando trabajo en las materias a nivel doctoral de investigación cualitativa, parecería que la investigación cualitativa queda relegada a una forma de hacer cuando el número no me da lo suficiente para entender la realidad. Y siempre les digo, no se trata de justificar lo cualitativo a partir de lo que lo cuantitativo no me puede decir. Eso es algo que creo, no sé, y espero me lo compartan en el chat también, que yo he visto desde mi experiencia a lo largo de ya 10 años, ¿verdad? Como investigador cualitativo, he visto muchísimo ese tipo de situaciones. Bueno, como ya hay muchas investigaciones cuantitativas, entonces me voy a ir por lo cualitativo y justifico lo cualitativo desde esa perspectiva. Y ahí entonces no significa que esté del todo mal. La cuestión es que relegamos el conocimiento generado desde lo cualitativo a una cuestión procedimental en función de que como acá no hay respuesta, entonces esto me lo va a dar y no llegamos de alguna forma a profundizar en el objeto de estudio o en el fenómeno, dándole esa delimitación cualitativa o como llamamos en fenomenología, ¿verdad? Sin llegar a esa epoge fenomenológica en torno al conocimiento que tenemos y el conocimiento que podemos generar. Perdón, esto nos ha llevado a entonces pensar que la investigación cualitativa solo genera un conocimiento de tipo reflexivo. Ajá. Y ahí viene justamente el dilema de la presentación del día de hoy. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con los resultados de una investigación cualitativa? Ajá. ¿Qué es lo que es capaz de hacer? Ajá. Un fenómeno o un objeto comprendido o interpretado a la luz de lo cualitativo, en esa realidad, en ese contexto, en esa situación en particular. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, la primera invitación creo es regresar a esa reflexión personal, y dentro de la personal, pues entra esta cuestión de conocimiento, esta cuestión epistemológica de la investigación cualitativa, para no reducirla a un simple modo de hacer, sino a un modo de ser, diría Martin Heidegger, un modo de ser, en donde lleguemos a profundizar realmente, esa realidad que queremos abordar y que queremos llegar a comprender. Ujú. Y en ese sentido, claro que vamos a tener diferentes niveles de aplicabilidad, desde lo reflexivo
hasta evaluación de políticas públicas, ajá, en contextos muy particulares. Ahora bien, ujú, desde la parte reflexiva, creo que tenemos una gran ganancia. Y me voy a remitir un poco a las ideas de Max Van Manen, ajá, donde nos señala que cuando, en el caso de la fenomenología, cuando yo escribo un texto fenomenológico, ¿verdad? Cuando yo integro una comprensión de un fenómeno, y esto aplicaría para cualquier método, ¿eh? Tengo que provocar una epifanía en el lector, es decir, un encuentro del lector con ese resultado que lleve al lector a reflexionar, que lleve al lector a criticar, que lleve al lector a discutir y que lleve al lector a contrastar aquello que está emergiendo, aquel conocimiento que está emergiendo con las diferentes realidades. Ujú. Y en este sentido, no buscamos, claro, la generalización de aquellos resultados, pero sí podemos, ¿verdad?, contrastar a la luz de mi propia realidad. Entonces, quiero invitarles, y yo sé que aquí, si no es que la mayoría son profesores investigadores, ¿verdad? Y espero que haya también estudiantes, no reducir a la investigación cualitativa a un aspecto procedimental, ¿sí? A un aspecto delimitado en función de un vacío, ujú, de otros métodos para poder darle una justificación. ¿Por qué? Porque esto nos lleva justamente a desligarnos de esa realidad. Aquello que tanto buscábamos de comprender dicha realidad termina siendo desconectado de dicha realidad. Y entonces perdemos de vista el contexto, ¿verdad? El contexto espacial, perdemos de vista el contexto personal del participante o de los participantes, perdemos de vista el contexto relacional y perdemos de vista el contexto, ajá, dinámico, ¿verdad? O psicodinámico que emerge a partir de las relaciones personales de los participantes. Entonces, eso de alguna manera, ajá, es importante siempre tenerlo a la vista, porque es lo que nos va a permitir moldear esa realidad. Quizá no en un momento inmediato, quizá no en un momento así rápido, o quizá en un momento, digamos, permanente, porque también es importante reconocer que esta parte de lo cualitativo nos permite ir en ese moldear la realidad, nos permite ir dándole interpretaciones nuevas a la realidad. Y ahí radica ese dinamismo de poder abordar los diferentes fenómenos. Yo siempre les digo a quien se acerca cuando viene para alguna idea o que lo oriente sobre alguna idea de investigación cualitativa, cuando he escuchado muchísimas veces cuando llegan y me dicen, bueno, es que ya consulté, profesor, y ya me dicen que este tema ya se estudió mucho. Entonces mi pregunta siempre es, ¿nunca terminamos de estudiar una temática, un objeto o un fenómeno? ¿Por qué? Porque nuestra realidad es dinámica. Y aquel fenómeno que yo abordé incluso el año pasado, en este año, hablando en términos temporales, de verdad, de calendario, pudo haber mudado muchísimo, pudo haber cambiado muchísimo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque nos permite estar abiertos a un sinfín de posibilidades de interpretación de la realidad. Ahora bien, eh, justamente surgen este tipo de interrogantes en torno a la aplicabilidad de la investigación cualitativa. Y lo he revisado a partir de diversos documentos, en especial en este documento de metodología de investigación cualitativa, en sus reflexiones epistémicas, en donde se nos cita, ¿verdad?, que la primera situación en la que nos ponemos en cierta duda en la aplicabilidad es en que el conocimiento que se genera es reducido o que el campo de conocimiento también lo es. Y en este sentido, ¿verdad? Tenemos una cuestión obviamente paradigmática y epistemológica. ¿Por qué? Porque seguimos, lamentablemente, y ahí nos toca a nosotros, ¿verdad? A todos los que estamos en esta sala, nos toca trabajar muchísimo en esto.
se sigue conceptualizando la investigación cualitativa como conocimiento que no puede llegar a ser considerado científico. Y en este sentido, les digo que tenemos un gran trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que remontarnos y tenemos que fundamentar desde la epistemología de mi objeto de estudio. Ajá. Eso nos va a llevar a tener esa visibilidad mayor, ¿verdad? En cuestión del conocimiento que vamos a generar. Ujú. Y eso tenemos que estar muy, muy, muy claros y muy conscientes de que nos va a dar una luz bastante fuerte para poder conducir esos resultados. Y aquí entra justamente el segundo punto, que son las crisis de legitimidad, que es lo que les decía, o lo que les comentaba al inicio, darle esa legitimidad a la investigación cualitativa, ¿verdad? Desde una comprensión, desde la perspectiva del otro, porque realmente nuestro trabajo como investigadores es, sí, comprender esa realidad e interpretarla, pero creo que algo fundamental y que siempre pregunto a quienes hacen investigación cualitativa y que es un criterio incluso de rigor para la investigación cualitativa y que nos lo piden para publicar es: ¿cuántas veces yo regreso mis resultados a los participantes para validar ese conocimiento? Ujú. ¿Cuántas veces, y esto aplica desde la propia entrevista, cuántas veces yo como investigador, ajá, he terminado de llevar a cabo una entrevista, he llevado a cabo el proceso de transcripción de esa entrevista y cuántas veces le he retornado esa transcripción a los participantes para que verifiquen la validez, ¿verdad? O validación de esa transcripción. Y eso hablando en términos todavía del proceso. Si nos vamos al final, ¿cuántas veces hemos construido los resultados y hemos regresado al contexto para mostrar esos resultados a los participantes? Y se los digo porque, reitero, es un criterio que nos piden las revistas para publicar. Es un criterio que está marcado, por ejemplo, en los criterios de Corec, ¿verdad? Si se regresaron esos resultados. Pero ¿cuántas veces lo hemos llevado a la práctica? ¿Cuántas veces, en el caso, por ejemplo, de la teoría fundamentada, construimos una teoría, llámese teoría sustantiva, teoría de situación específica de rango medio? ¿Cuántas veces hemos construido una teoría y cuántas veces hemos regresado a presentar esa teoría o hemos hecho esa validación de la teoría con o a partir de la voz del otro? Porque a final de cuentas es la realidad del otro. Y eso nos lleva justamente a tener estas reflexiones, ¿verdad? Insisto, fíjense cómo si nos centramos solamente en la parte procedimental, técnica, metodológica, nos desvinculamos totalmente de la finalidad que tenemos como investigadores cualitativos. Y eso valdría la pena reflexionarlo. Creo que a lo largo de las sesiones del día anteayer, ayer y el día de hoy, hemos visto varias temáticas que logran conjuntarse para llevarnos a este tipo de reflexiones y de alguna forma transformarnos como investigadores y tener estos elementos sustanciales para poder responder a este tipo de interrogantes. Y la otra cuestión que yo les planteo es justamente esta tensión, ¿verdad?, entre la objetividad y subjetividad que sigue predominando realmente, y lo hablo desde mi contexto. Posiblemente en el contexto en el que ustedes están no ocurra todavía eso, pero yo se los hablo desde mi contexto. Algo que nos llevó a nosotros aquí en México, o al menos a ese grupo de personas, de colegas, no todos son profesores, algo que nos llevó a crear la Asociación de Investigación Cualitativa aquí en México es justamente el hecho de esta disputa entre el objetivo y lo subjetivo. ¿Cuál es lo que da más validez a la realidad? ¿Qué es lo que es aceptado y qué es lo que no es aceptado?
Y entonces damos ese elemento, ¿verdad? De comprensión, de interacción para poder dar respuesta a ese tipo de interrogante, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo les genero ahí, ¿cómo yo como investigador resuelvo, ajá, la tensión entre el objetivo y la subjetividad? Y esto, bueno, aunque yo se los planteo en la diapositiva desde la propia subjetividad del investigador y la de los participantes, también nos lleva a la objetividad y subjetividad de los resultados emergentes o del conocimiento emergente a la luz de los diferentes abordajes y métodos. Ajá. Entonces, ¿cómo voy yo a resolver esta tensión entre el objetivo y lo subjetivo? Y claro que ahí entra el proceso de reflexividad que debe de tener el investigador, claro que debe de llevarnos a ese reconocimiento propio de cuáles son mis valores, cuáles son mis conocimientos previos, ¿verdad? Que en ciertos métodos pues tienen que estar de alguna forma este, de alguna forma dejados de lado, ajá, no porque no tengan validez, sino porque lo necesitamos. Y entonces ahí, ¿cómo voy yo a resolver ese tipo de situaciones tensas, ¿verdad? Entre este tipo de conocimiento objetivo subjetivo. Ahora bien, y se los comento, desde lo que yo he visto, ¿verdad? Y sobre todo cuando queremos hacer ese tránsito, ¿verdad? Hacia la investigación cualitativa, es esta desvinculación epistémica en torno a los alcances de la investigación cualitativa y en torno a la fundamentación o la reflexión del objeto de estudio de investigación cualitativa, como se los mencionaba al inicio. No solamente se trata de decir, bueno, como ya hay, porque se los juro que lo he visto incluso hasta en publicaciones, como se ha estudiado mucho desde este otro paradigma, entonces yo lo quiero estudiar de esta forma, o se objetivó estudiarlo desde esta otra forma. Y realmente tenemos una limitante y una desvinculación epistemológica, epistémica, ¿verdad?, en torno al objeto de conocimiento. Y tenemos, claro, les digo, esta dominación paradigmática en donde, pues, llegamos en algún punto, ¿verdad? Como investigadores, a generar un conocimiento que está más visto desde mis ojos y no desde la realidad que está siendo estudiada. Ajá. Nos dejamos guiar a veces por esta cuestión intuitiva y esta captación de la realidad apenas sensible y aparente y no llegamos a esa profundización. ¿Por qué les comento esto? Porque a la hora de revisar artículos, por ejemplo, desde la fenomenología, que es mi área, es mi método, ¿verdad? Es mi filosofía, mi disciplina, mi corriente, que yo trabajo desde la investigación cualitativa, veo mucho eso, esa desvinculación epistémica en donde no llego realmente a una interpretación de esa realidad y cuando llego a esa interpretación, parece que está demasiado alejada de la realidad. Ajá. Entonces están esos dos polos. Primero, el quedarme en lo superficial, en lo aparente de las cosas, de la realidad, ajá, que puede ser válido porque tenemos enfoques, tenemos métodos que nos permiten solamente hacer esa cuestión descriptiva, pero no tampoco llegar al otro extremo, en donde ya nos fuimos demasiado elevado en una interpretación con bastante rebuscado de otro tipo de contrastaciones y no llegamos justamente a esa realidad o ese contexto en particular. Entonces, eso es fundamental para poder entender esta parte de la dominación, perdón, esta parte de la aplicabilidad. Entonces, siempre es importante esta cuestión epistemológica, ¿verdad? Siempre es importante, es muy necesaria y tengo que remontarme justamente para comprender hasta qué grado voy a aplicar o más bien cuál va a ser el nivel de aplicabilidad de los resultados. Tengo que remontarme justamente a incluso a ese estilo de pensamiento del investigador. Ujú. Porque eso también tiene de alguna forma una intervención directa, ujú, muy directa
en la forma en cómo llevamos a cabo el estudio y en cómo vamos a conducir todo el proceso de investigación. Entonces, eso es importante que lo reconozcamos, que nosotros como investigadores tengamos ese momento eh, de diálogo, ¿verdad? Con nosotros mismos y digamos hasta dónde voy a llegar, hasta dónde están por delante ciertos elementos de mi estilo de pensamiento y ciertos patrones que yo ya llevo, digamos, construyendo a lo largo del tiempo. Ajá, como investigador. Entonces, eso nos lleva a tener o a vincular justamente esta cuestión epistemológica que nos va a dar la razón del conocimiento, pero que a la vez nos va a permitir tener un contacto directo con esa realidad. Ajá. ¿Y por qué esto es importante? Porque a partir de ahí se genera la aplicabilidad de la investigación cualitativa. Ujú. Entonces, no es una realidad que sea imaginaria, no es una realidad que esté de alguna forma desvinculada del sujeto cognoscente que la está viviendo, que la está experimentando. Es una cuestión vinculatoria, una cuestión relacional, ujú, que se formula a partir de la interrelación de las personas en ese contexto determinado. Entonces, eso es súper valioso y súper importante para tenerlo en cuenta nosotros a la hora de llevar a cabo este proceso, digamos, práctico. Ajá. Entonces, para ir como dándole este hilo justamente lo que les decía al inicio, de ir siempre más allá de la técnica y se los coloqué con negritas y ahí muy marcado. O sea, la investigación cualitativa es siempre un proceso, ¿verdad? Es siempre un camino de una praxis reflexiva, es decir, de un contexto que voy a abordar y que tiene que superar las cuestiones técnicas, ¿verdad? Que son muy importantes, ajá, y que la cuestión técnica no solo se limita a cumplir aspectos de rigor científico, de rigor cualitativo. Eso va muchísimo más allá. La praxis reflexiva va muchísimo más allá de solo citar o mencionar o decir o colocar que estoy siguiendo ciertos criterios de rigor. Entonces tengo que entrar en ese proceso más allá, ¿sí? De lo técnico, de lo procedimental. Ujú. Y tengo que estar claro que va implícito también este compromiso ético, ¿verdad? Que por ahí hablaba, se nos hablaba en la sesión del del día martes cuando se abordaba la cuestión ética e investigación cualitativa que estuve presente y ahí se aborda justamente, ¿verdad?, este avance, este compromiso ético que tenemos como investigadores y que va muy vinculado justamente, reitero, con ese retorno del conocimiento a la realidad que está siendo estudiada. Entonces, siempre es importante reconocer esa contextualización del fenómeno de estudio. Ujú, para darle ese tinte. Y justamente en ocasiones se cita, al menos les digo, yo lo he vivido, el hecho de que me digan, por ejemplo, este estudio está muy contextualizado, está tan contextualizado que no permite, ¿verdad? No permite generalizar. Y eso se los digo que lo he recibido contadas 3 veces en torno a ciertos estudios que hemos llevado a cabo, ajá, que nos responden de esa forma, cuando no busco yo generalizar esos resultados. Y claro que la contextualización es muy importante, ¿verdad? En algunos estudios. ¿Por qué? Porque estoy abordando ciertos elementos de ese contexto que yo quiero llegar a comprender desde esos participantes colaboradores. Entonces, no puedo desvincularlo, la parte contextual. Ujú. Insisto, no es siempre aplicable, ¿verdad? Esta parte de contextos muy particulares, pero tampoco es un objetivo de la investigación cualitativa que yo generalice los resultados. Debo de tener en cuenta que no hay un camino único, sino que hay múltiples perspectivas a la luz de un fenómeno que está siendo estudiado. Entonces, eso justamente nos lleva a 3 elementos que les
coloqué yo aquí en donde yo lo llamo esta parte de interacción cognitiva, ¿verdad? Tener en cuenta la igualdad, es decir, la relación entre el sujeto conocido, entre el participante y quien lo está conociendo. O sea, yo como investigador. Y aquí estamos hablando, a mí me encanta esta visión, ¿verdad? Justamente que es de Cathy Charmas en torno a la co-construcción del conocimiento, que ese conocimiento cualitativo ha sido co-construido. Y eso nos lleva justamente a darle ese valor aplicable en términos inmediatos, mediatos o tardíos, o en términos directos o indirectos. Entonces, esa situación, ¿verdad? De igualdad, tengo que tenerla en cuenta. Por otro lado, que es una construcción cooperativa, es decir, hay una interacción, ¿verdad? Entre el sujeto cognoscente y el sujeto conocido. Aquí esta parte, el sujeto cognoscente en este momento soy yo como investigador y el sujeto conocido es el participante. Ujú. Pero en la parte del conocimiento, aproximación a la realidad, el sujeto cognoscente es el mismo participante. Entonces tenemos diferentes papeles que nos llevan a esa co-construcción. Y entonces tenemos esta interacción, ¿verdad? De comunión o unión, ¿verdad? Que nos permite darle esa característica de reconocimiento a los resultados y a los alcances que pueda tener la investigación cualitativa. Y les comento, en ocasiones, pues coloqué esta frase de la profesora Katy Charmas, donde nos señala que los datos que nosotros obtenemos no son un reflejo directo de esa realidad objetiva, sino que son construcciones, ¿verdad?, que se van dando justamente entre el participante con su realidad y posteriormente entre el investigador y el participante. Y eso nos lleva justamente a la luz de la aplicabilidad posterior que vamos a hablar en un momento, que ya estoy por entrar justamente a ese elemento. Ahora bien, ay, perdón, discúlpenme. Eh, entonces, también nunca olvidar que la investigación cualitativa siempre va a ser un acto creativo, participativo y sustancial en la generación de conocimiento. Por lo tanto, generar conocimiento sí es importante, pero es importante también que yo como investigador, ¿verdad? Lleve la bandera o haga lo necesario para transformar la realidad a partir de, o sea, a partir de esos resultados. No, reitero, en ocasiones no es de forma directa o inmediata. Ujú. No es un modo así como se los coloqué en la diapositiva, rutinario, de reproducción rutinaria, de reproducción mecánica, sino es un proceso justamente creativo. Es un proceso que se va transformando y que tengo que hacer o considerar justamente al participante. Ajá. Y aquí justamente llegamos a este punto que le coloqué en el título como epistemología encarnada. Esa reflexión inicial que yo hice para encontrarme con el fenómeno, con el objeto, se muestra de forma tangible a la luz de esa construcción de conocimiento y transformación de la realidad a partir de ese conocimiento. Ujú. Reitero, cuando hablo de transformación de la realidad, no hablo de que inmediatamente ese mundo, ese contexto, esa cultura, ese encuentro, ¿verdad?, social, va a tener un cambio. Hablo incluso desde la parte de quien va a leer aquellos resultados, de quien va a tener ese alcance, ¿verdad? A quienes van a llegar esos resultados y a partir de ahí ya estoy dándole esa aplicabilidad a ese resultado. Entonces, no, esta parte también conlleva, ¿verdad? Tener ese aspecto o tener esos elementos de la investigación cualitativa como un acto político y ético. Lo ético ya lo mencioné, la parte política en el sentido de que no implica solamente, ¿verdad? Insisto, el hecho de reproducir, sino de poder ser la esencia del propio resultado. Entonces, eso nos lleva a reflexiones bastante profundas, que creo que tendríamos muchísimo tiempo para eso. Entonces, aquí es importante reconocer, ¿verdad?, que los participantes, que ese contexto es un agente de cambio. Ahí es donde les comentaba, ¿verdad? No todo lo hago yo el investigador. Tenemos enfoques
que buscan justamente a partir de quienes viven esa realidad, transformarla. Entonces ahí reconocemos que todo participante es un sujeto agente de cambio. Ujú. Y entonces ese conocimiento que generamos, claro que puede ser situado, pero también es un conocimiento que se dialoga, es un conocimiento que interactúa, es un conocimiento que se envuelve en esa participación social. Entonces, eso justamente creo que hemos visto muchísimos, o al menos investigaciones que buscan este compromiso, ¿verdad? De llegar a comprender situaciones en función de la vulnerabilidad, de la injusticia, de la exclusión, de la discriminación, de situaciones que colocan a ese contexto en una limitante bastante fuerte y que buscan precisamente transformar ese orden social dominante, ¿verdad? Primero para interrogándolo para saber por qué, cómo, cuándo, dónde y luego generar esas acciones de transformación social. Desde ese aspecto vivencial, ¿verdad? Nos lleva justamente y aquí se los planteé el subtítulo como narrativas del cuidado, porque, bueno, como a la hora que me presentó la doctora, mencionó yo soy enfermero, entonces mi investigación va enfocada en el cuidado y me llamó la atención esta reflexión propiamente de en torno a lo cualitativo desde el cuidado, ¿verdad? O al cuidado desde lo cualitativo en la salud. Y nos lleva justamente a repensar que como investigadores cualitativos situamos justamente a la persona, al participante, como el centro de la comprensión de su propia vivencia del cuidado. Ajá. Y nos lleva justamente a reducir, ¿verdad? O a quitar esa brecha, ¿verdad? De la salud a datos que son cuantificables. Y desde la salud les digo, nos ha costado bastante, y si hay personas que trabajan en el área de la salud aquí, creo que no me dejará mentir, pero al menos en nuestro contexto latinoamericano nos ha costado bastante llegar a comprender que la salud es una experiencia vivida, es una experiencia contextualizada y no es una experiencia que solamente tiende a ser medible o cuantificable. Entonces, articula un sinfín de situaciones, de experiencias, de saberes, de prácticas, de creencias, y eso, ¿verdad? Nos puede llevar a generar esas políticas transformadoras e integradoras en cuestión, por ejemplo, de nuestras propias prácticas de cuidado, de nuestras propias prácticas de educación en salud. Creo que eso es bastante interesante. Ahora bien, en ese sentido, les quiero comentar, ¿no? En muchas ocasiones, el profesional de salud, claro que va orientado en función de que yo soy el que sabe, yo soy el que me formé, y entonces la salud, yo puedo transformar la salud de las personas. Ujú. Sin embargo, la salud es vivida por el otro. Entonces, el profesional debe de reducir o debe de transformar esa situación, ¿verdad? De ponerse en el centro para traspolar hacia el otro. Y eso le va a permitir, pues, generar ese diálogo. Y les quería comentar eso porque, les digo, como dentro de mi área de la salud, nos lleva justamente a esa cuestión de vulnerabilidad, a esa cuestión de injusticia en cuestión de la atención, en cuestión del cuidado. Ujú. Entonces, eso nos permite, ¿verdad?, llegar a esa co-construcción del conocimiento, esa cuestión de poner al otro, en este caso en el área de la salud, y acá tenemos, pues utilizamos también el método de investigación, investigación, acción participativa, tenemos un método que se trabaja mucho en enfermería, que es el método de investigación convergente asistencial, en donde colocamos justamente al participante como el centro del saber, como el centro del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a él mismo a llevar en ese camino donde el mismo participante reconoce su propia realidad y construye esa realidad. Entonces el investigador aquí, y eso les puse esa idea al final, el investigador es un facilitador de la comprensión de la realidad y no es dueño del conocimiento
que está ahí. El investigador lo que va a hacer es mostrarlo justamente al otro para reivindicar la justicia social en torno, por ejemplo, a diferentes situaciones. Y les hablo en este aspecto, pues propiamente de la salud. Y eso nos ha llevado pues a modificar prácticas, incluso no en situaciones muy particulares, ¿eh? De algunos estudios cualitativos que hemos llevado a cabo nosotros dentro incluso con estudiantes de pregrado que han colaborado, hemos llevado a transformar ciertas prácticas institucionales, ¿verdad? En hospitales regionales, en hospitales locales, a partir de los resultados de dichas investigaciones. Entonces, no tenemos que desvincular eso. Ahora, y creo que aquí es importante, pues, determinar que los diferentes métodos, ¿verdad?, nos llevan a diferentes objetivos. Entonces, reitero, la idea no es aquí decir, ah, bueno, como toda la investigación, todos los resultados tienen que transformar, tienen que motivar, tienen que llevar a cabo ese cambio, ¿verdad? Ese impulso de políticas públicas a nivel de un país. No. O sea, es reconocer los objetivos y reconocer los alcances y los usos. Y tenemos ahí desde los estudios descriptivos que nos van a permitir, ¿verdad?, describir esos procesos, esos contextos en instituciones muy, perdón, muy particulares en contextos muy localizados, ajá, y nos van a permitir comprender, y algo que siempre les digo a mis estudiantes en investigación cualitativa, en el caso de enfermería es, yo tengo que saber que un paciente, entre comillas, paciente es el término que utilizamos más, yo tengo que saber por qué un paciente sabe lo que sabe, hace lo que hace, conoce lo que conoce, ¿verdad? Y piensa como piensa, o piensa lo que piensa. Y eso me va a permitir, a partir de esa descripción, perdón, de esa relación de conexiones entre las descripciones de las realidades. Llegamos a estudios que tienen este contexto un poco más de comprensión de significados en donde se envuelve el lenguaje y que el trabajo del investigador, ¿verdad? En palabras de Martin Heidegger es hacer ver lo que se muestra tal como se muestra, es decir, desvelar a la luz de la interpretación el lenguaje, ¿verdad? Para llevar o para llegar a una interpretación de esa realidad que es sumamente compleja. Tenemos estudios que nos llevan a contrastaciones teóricas, como es el caso de algunas corrientes de la teoría fundamentada y algunos estudios que nos van a llevar a evaluar políticas y a innovar ciertos aspectos de la práctica. Aquí les puse algunos ejemplos que ustedes igual pudieran revisar, no son los únicos, hay muchísimos. Me costó muchísimo trabajo no buscarlos, sino determinar cuál, pero creo que fueron muy puntuales. En el caso de los descriptivos, como les decía, hay este estudio, bueno, encontré este estudio sobre las mujeres frente al cambio climático y ahí nos habla de que dentro de los resultados permitió, ¿verdad?, identificar, describir la agencia de las mujeres como líderes ambientales y mejoró la coherencia entre saberes indígenas y políticas climáticas. Entonces, no hubo un cambio de una política, pero sí se reconoció que la mujer tiene un papel fundamental y un papel particular como líder, como esa generadora de conocimiento a la luz de sus saberes propios dentro de su contexto. Dentro de los interpretativos, encontré este estudio ya que habla, pues todavía nos remite un poco a la pandemia, pero nos habla del cuidado compasivo durante la pandemia. Y dentro de los resultados, dentro del texto, menciona que el estudio, el llegar a comprender el significado de lo que las enfermeras, porque esto fue realizado con enfermeras, con profesionales de la salud, nos, el significado que ellos le atribuyen a lo que es un cuidado compasivo. Y que a partir de ello, ¿verdad? De ese lenguaje que vincula este cuidado compasivo, se permitiría, porque no lo menciona ahí que fue de inmediato, se permitiría fortalecer, ¿verdad? A los profesionales, sobre todo en el tiempo que estaba la pandemia, darles apoyo emocional, darles recursos, ¿verdad? Para que puedan afrontar o para que pudieran afrontar la situación que estaban viviendo y equilibrar los protocolos de humanización.
llevaba justamente a revisar o a analizar que este cuidado compasivo existía, sí, desde el significado construido existía, pero que en ocasiones, de forma superficial, se consideraba como un cuidado mecánico, como un cuidado muy institucional, pero que dentro, en el trasfondo de ese cuidado, había actos de compasión, había actos de esa relación con las personas que estaban siendo cuidadas durante la pandemia de COVID-19. Y entonces nos lleva justamente, o nos señalaban que se pueden generar protocolos, ¿verdad? Para evitar la sobreexposición de los profesionales a la carga excesiva, ¿verdad? De trabajo, a la carga excesiva, no solamente de trabajo en el área laboral, sino a la carga de trabajo que los predisponía también a una carga emocional bastante fuerte y que claro que a partir de ahí se generaban o se derivaban otros problemas. Entonces, llegamos también a esa parte de construcción de significados. Este otro estudio en torno a la teorización que ya mencioné, pues nos lleva justamente a elaborar, verificar, contradecir, ¿verdad? O generar, ¿verdad? Bueno, y ahí mencioné elaborar teorías, ¿verdad? En torno a la realidad, teorías que emerjan de la realidad. Y entonces traigo este estudio que pude revisar sobre perspectiva del profesional de enfermería sobre el proceso de duelo en situaciones oncológicas. Un estudio a partir de la teoría fundamentada y aquí se llevó a cabo la construcción de una teoría sustantiva que los autores denominaron resignificando la muerte y el duelo para empoderar mi yo enfermera. Entonces, eso nos permite, ¿verdad? O permitió en el estudio identificar que en ese proceso de atención, de cuidado en procesos de duelo, en pacientes, en personas que atravesaban por algún tipo de cáncer, se pudo ver ese tránsito, ¿verdad? Ese proceso ese proceso de duelo que estaba en diferentes niveles, desde la enfermera que no tenía todavía mucho contacto y que podríamos considerar novata, ¿verdad? Que todavía no sabía incluso cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, hasta la enfermera que es reflexiva y la enfermera que es líder ya en este tipo de cuidados en procesos de duelo y que nos lleva justamente a partir de esa teoría vincularla con otros escenarios donde se proveen este tipo de cuidados en procesos de duelo y permite justamente al profesional del cuidado, ¿verdad? Capacitaciones, reflexiones sobre cómo mejorar ciertas situaciones de cuidado, humanización del cuidado y otros elementos importantes en el momento de cuidar. Y como lo mencionamos también, el objetivo evaluativo nos permite evaluar ciertos programas, ciertas estrategias que se están llevando a cabo y ciertas experiencias, ¿verdad? En torno a a vivir justamente este tipo de programas. Y aquí encontré este estudio titulado Evaluación del acceso a los servicios de salud, perdón, Percepción local del acceso a los servicios de salud en las áreas rurales. Y aquí nos menciona que el objetivo fue justamente evaluar, ¿verdad? Desde lo cualitativo, una estrategia de atención primaria en Colombia desde la perspectiva de los equipos de salud, cómo se estaba llevando a cabo esta estrategia de atención primaria, desde quienes están justamente, ¿verdad? Implementando esa estrategia. Es una estrategia que es macro, cómo la están experimentando aquellos que la están ejecutando en ese contexto. Y esto nos lleva justamente como resultado que las experiencias de los equipos de salud siempre son importantes a la hora de evaluar todo tipo de programas, políticas o estrategias, o al menos eso concluye o eso nos señala el estudio de investigación. Porque fíjense, ahí se los coloqué incluso hasta entre comillas, ¿verdad? Permite comprender y transformar esa implementación, ¿verdad? A ese contexto en particular, porque puede ser una estrategia de atención primaria a nivel estatal, pero claro que vamos a tener limitantes en ciertas áreas o en ciertos ambientes, en ciertos contextos. Y eso nos lleva, o el estudio menciona, nos lleva a reconsiderar acciones de formación, de inversión, de gestión,
acciones de participación de los propios profesionales en la construcción o en la elaboración de ese tipo de políticas públicas. Y bueno, en este sentido, justamente, ya para ir cerrando, justamente mi propuesta va en este sentido, que tenemos diferentes usos. El primer, este, el primer uso sería el instrumental, en donde el conocimiento se aplicaría a problemas muy específicos y da soluciones muy puntuales o recomendaciones muy puntuales. ¿Cómo se traduce esto? En guías, en protocolos, en mejoras de ciertas prácticas, en decisiones, en contextos muy particulares. Por ejemplo, en el caso del estudio que vimos hace un momento sobre la atención primaria, en ese contexto en particular, pues se traduciría, ¿verdad?, en estrategias más localizadas, más contextualizadas. Tenemos un uso ilustrativo donde pues el conocimiento que genero contribuye al conocimiento general y nos permite tener una comprensión un poco mayor sobre dicho fenómeno, sobre ese objeto de estudio. Estos, los hallazgos entonces los utilizaríamos, ¿verdad? Para sensibilizar, para formar, para generar conciencia. Sobre todo aquí yo se los coloco porque también soy profesor en aspectos o en procesos educativos, formativos o comunitarios. Les pongo como ejemplo un estudio que llevamos hace tiempo sobre violencia vivida en estudiantes de enfermería, en prácticas clínicas, que fue un estudio que, bueno, lamentablemente no pudimos publicar, pero fue un estudio que nos llevó o nos llevó a este uso ilustrativo del conocimiento. ¿Por qué? Porque se evidenciaban situaciones de violencia que eran bastante normalizadas. Ajá. No llegamos a cambiar toda una estructura, ¿verdad? Por ejemplo, de un programa de estudios, que sería lo mínimo, pero sí llevamos esta parte de sensibilización tanto a profesores, ¿verdad? Dentro del área clínica y dentro del área teórica, ¿verdad? Para poder reconocer que estamos normalizando la violencia y que es necesario transformar justamente esa práctica. Tenemos un conocimiento simbólico donde nos da una nueva forma de ver un fenómeno, donde nos justamente emerge una nueva visión, un nuevo enfoque, ¿verdad? O un enfoque transformado de esa percepción, de esa situación, de ese fenómeno en particular. Y tenemos el uso emancipatorio, que aquí sí ya nos llevaría a estudios cualitativos que no solamente nos van a permitir sensibilizar, reflexionar, sino transformar esa realidad en conjunto con los sujetos, con las personas, con los participantes, con los seres humanos que viven ese fenómeno, esa problemática o esa situación particular. Entonces el mismo participante construye esa vía de transformación de su realidad. Recuerden, el investigador es co-participante. Participante es un co-constructor de ese conocimiento. Entonces, el investigador es el facilitador para la emancipación de ese contexto o de los participantes en ese contexto. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar que la investigación cualitativa es una vía no solamente para generar conocimiento, no es solamente para describir una realidad, describir un contexto, para mostrar, ¿verdad?, lo que está siendo vivido, experimentado, sino tiene el potencial para generar un cambio social real en diferentes niveles, como ya se los mencioné. Y claro, volvemos a la parte contextual. Vivimos en contextos diferentes, contexto latinoamericano, contexto europeo, vivimos en contextos iberoamericano, tenemos contextos diferentes, entonces tenemos que buscar esos caminos para buscar ese cambio social, esa transformación de la realidad, ¿verdad? A partir de este vínculo, primero, como ya lo mencioné, epistemológico y luego con los actores sociales que son los que realmente también impulsan ese tipo de cambios. Y esto va desde hacer visible problemáticas, y se los coloqué ahí tres ideas que yo consideré fundamentales. Visibilizar problemáticas silenciadas a través de la voz de quien vive ese tipo de problemáticas que muchas veces no se les da ese valor o esa voz y generar ese conocimiento situado, políticas, acciones, estrategias que
lo voy a colocar entre comillas, que funcionen para ese determinado contexto, a pesar de que se deriven de una política o de una acción mayor, y herramientas metodológicas que nos permitan cada vez más integrar a los participantes con esta visión, relacional. Ajá. Entonces, eso nos permitirá de alguna forma no ver solamente el proceso de transformación social en el método de investigación-acción, sino reconocer que todos los métodos van a ayudarnos en este camino. Eh, y bueno, ya como reflexión final, justamente, yo espero que esto nos lleve a la reflexión, yo espero que esto nos lleve a repensar, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos en el día a día, la investigación cualitativa, y que nos lleve justamente a darle sentido a esa vivencia, esa experiencia y a esa realidad desde un enfoque como lo es lo cualitativo, no perder de vista que el centro es la persona, ¿verdad? Y que no es solamente un productor de datos, o sea, es una persona que está experimentando una realidad y que me va a ayudar a comprender esa realidad. Entonces, eso nos lleva justamente a transformar esa realidad y a ver que la investigación se convierte en ese motor, no solamente de generación de conocimiento científico académico, sino de transformar ese contexto incluso muy particular. Bueno, les dejo ahí el código. Ahí están algunas de las publicaciones. Los voy a dirigir a mi perfil. Si le tienen algún interés, mi correo electrónico, si alguien también desea después contactar y poder ahí intercambiar ideas. Y bueno, si no hay otro elemento en este sentido, que creo que doy por terminada mi charla, y abriría si hay para algunas preguntas, si tenemos tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por lo que nos acaba de compartir y bueno, la reflexión a la que nos lleva. Sí tenemos varias preguntas, aunque ya tenemos un poco apretado el tiempo, voy a leer algunas. Dice Angélica Jagger, dice, a falta de transparencia de decisiones epistemológicas y metodológicas con atención especial a la producción, análisis e interpretación de las fuentes de investigación, se puede ver afectado la no credibilidad y la no valorización de la investigación cualitativa. Sí, voy a responder rápidamente. Claro que puede tener un efecto en valorizar esos resultados, porque como les comentaba al inicio, en ocasiones el estudio es llevado desde un enfoque. Es decir, yo soy experto en fenomenología y todo quiero hacer con fenomenología. Y la investigación cualitativa no es así. La investigación cualitativa es permítete encontrarte con el fenómeno y eso te va a permitir tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? En función epistemológica, como lo comenta, y en función del método que va a ser más adecuado para encontrarte con ese objeto de estudio. Entonces, claro que va a tener un efecto y claro que para eso nos ayudamos de otros investigadores, ¿verdad? Que también nos ayuden a perfeccionar cada vez más los métodos, en el caso de que pues mi decisión me indique que no es fenomenología, es otro método, no soy experto en ese método, bueno, entonces me ayudo de otro colega que me permita ir creciendo y que me permita fundamentar mejor ese tipo de decisiones. Una segunda pregunta, gracias, doctor. María Angélica de Moura. La investigación cualitativa tiene un marco de referencia reflexiva y ética íntimamente ligada a la contextualización vivenciada. No se preocupa de la generalización, las relaciones de poder, de valorización de la investigación cuanti impera en las instituciones a las que pertenecemos, en las universidades que reproducen estas realidades, la transformación bueno, lo estoy leyendo, a ver, dice transformación posible entre investigadores divergentes, formaciones múltiples, preocupaciones con sujetos como actores sociales o objetos de estudio o como objetos de estudio. Esa es una pregunta. Ujú. Sí, claro que, y justamente lo mencionaba en un apartado de la charla, el hecho de que tengamos esa desvinculación y que muchas veces, claro que nos preocupa esta producción científica y eso nos ha llevado a desvincularnos propiamente
del objetivo crucial de la investigación cualitativa. Entonces, claro que no nos preocupamos por generalizar, nos preocupamos por comprender esa realidad. Y entonces, sí vivimos y yo creo que respondió, no sé si respondió cuando yo les dije, compártanme su contexto, no sé si fue la respuesta que les dije, seguimos compartiendo esta predominancia de Quanti, ¿verdad? Esta predominancia positivista y eso tenemos que ir poco a poco. Creo que ya tenemos también un largo camino, ¿sí? Ya tenemos un largo camino, pero sí es importante esa parte de reconocer que la investigación, se los mencionaba en una diapositiva, es un acto creativo. El día que comprendamos los investigadores que es un acto creativo, vamos a dejar de tener este tipo de disputas entre lo cuanti y lo cual, cuanti y cual. O sea, eso ahí tenemos que llevar a cabo esa cada vez más la difusión, la divulgación y ese encuentro entre investigadores. Por eso les decía al inicio, este tipo de encuentros fortalece mucho nuestra visión, y nos da esos elementos para ir transformando esa realidad en investigación. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta de José Luis Carballo. Dice, como nos acaba de transmitir en la aplicabilidad de los resultados, se torna subjetiva y dependiente la interpretación individual del investigador. Esta perspectiva nos lleva a considerar diferentes investigadores usando los mismos criterios metodológicos y de transparencia para poder obtener resultados distintos en mismos contextos. ¿Considera eso puede limitar o el uso práctico de los resultados? No, yo creo que no, yo creo que no limita los resultados, nos va a dar incluso una visión mayor de esa realidad. Y claro que, y creo que como investigador lo comentaba, el proceso de reflexividad es súper importante. Ajá, y tiene que estar durante todo el proceso investigativo. Y el hecho de que nosotros nos ayudemos de otros investigadores, ¿verdad? De otros coparticipantes en el proceso investigativo no limitaría el uso práctico de los resultados. Por el contrario, creo que fortalecería muchísimo más, ¿verdad? Esta triangulación entre investigadores. Y creo que también tiene o puede ser muy necesaria en algunas situaciones, concretas y particulares. Pues muchísimas gracias por su participación y bueno, nos llevamos muchos puntos para reflexionar en torno a nuestra práctica investigativa desde la investigación cualitativa. Y bueno, pues agradecemos a todos los presentes. No sé si Sonia nos va a compartir algo. Muchas gracias.